Pues, queridos, vamos a continuar con nuestro estudio. A ver, permítanme un segundo. Eh, les recuerdo que estamos trabajando ahorita una segunda traducción de la obra de Sigmund Freud. La primera que ya tenemos es esta, traducción por Luis Echeverry, Ediciones Amorortu, ajá, Amorortu Editores. Toda esta ya la tenemos, es verde nada más que por ser, digamos, de igual fondo que mi fondo de pantalla, se transparenta, ajá, me borra mi cabeza, etcétera, para que se vea la imagen de Freud completa. Pero ahorita estamos revisando, no por ociosidad, sino buscando una mejor comprensión del texto freudiano, esta traducción por Luis López Ballesteros y de Torres. Ajá. ¿Dónde está? Acá está abajo. Ajá. Traducción directa del alemán de Luis López Ballesteros y de Torres. Es una traducción, digamos, con un español más común. Sin embargo, he estado revisando este texto que en la edición pasada se llama Sobre la justificación de separar de la neurastenia un determinado síndrome en calidad de neurosis de angustia, es decir, separando la neurosis de angustia de la neurastenia, ajá, que es como lo estamos conociendo a partir de la traducción de López Ballesteros. La neurastenia y la neurosis de angustia. Esta sería la tercera parte o el tercer video de este texto. Vamos a abordar los apartados C y D. No es mucho lo que nos resta, ajá. Por supuesto, en la descripción de este video no solo les dejaré los videos pasados de la traducción de Luis López Ballesteros, sino también el primer abordaje que hice ya hace unos años de Ediciones Amorortu, ajá, de este mismo texto, que es, según estuve investigando, recordando esa primera lectura que hice, es un texto, digamos, pre-psicoanalítico. Ahorita no hay inconsciente en este texto que estamos abordando. Freud no nombra lo inconsciente y sin embargo se acerca a muchas de sus concepciones, principalmente sobre el tema de angustia. Ajá. En la descripción de este texto, entonces, no solo les dejaré la compilación ya de los tres videos de neurastenia y neurosis de angustia, sino que eh, les voy a dejar la edición pasada, Amor Rortu, y un texto central, digamos, de toda la obra de Sigmund Freud, Inhibición, síntoma y angustia, que lo tenemos, por supuesto, al momento leído en ediciones Amorortu. Ahorita, digamos, estamos leyendo cronológicamente la traducción por Luis López Ballesteros y vamos a llegar a leerla toda, por supuesto, a su tiempo, conforme lo hicimos con la edición Amorortu. Y por supuesto, esto para también dar cuenta del carácter serio, del estudio serio que estamos haciendo en este espacio, en este canal de YouTube, sobre la obra de Sigmund Freud. Y con decir serio no quiere decir que en algún momento yo no vaya a bromear, que no tengo por qué tampoco omitir mi diversión si el texto me lo permite. Ajá. Y también serio, bueno, ahorita me ven vestido eh, chaleco y corbata, pero vengo de un día de trabajo. Por supuesto, no es así como me he visto fines de semana, que es cuando principalmente grabo mis videos. Ajá. Entonces, ya sin más comentario, dice, inciso C, primeras aportaciones a una teoría de la neurosis de angustia. Ajá. Antes de avanzar, recordemos que neurosis, estamos hablando de una condición médica de 1800 y algo. Ajá. La palabra neurosis, al menos en el ámbito especializado, en el ámbito académico, va desapareciendo del uso común para restringirse, limitarse a la historia, digamos, de la medicina. Eh, Les recuerdo, Sigmund Freud no era psicólogo. Él inventa el psicoanálisis a partir de sus descubrimientos en la medicina. Ajá. Descubrimientos no que tienen que ver tanto con la neurología, que él era especialista en neurología, sino descubrimientos que él hace a partir de sus prácticas
con la hipnosis, sus experiencias con Jean-Martin Charcot, con Joseph Breuer o Joseph Breuer, ajá, como ustedes gusten pronunciarlo, y por supuesto las lecciones importantísimas que les van dando sus pacientes al doctor Sigmund Freud. Es decir, Freud aprendía de sus pacientes y era capaz de tomar de la experiencia, aplicarla en métodos, en tratamientos que él después denominó psicoanálisis. Ajá. Entonces, este sí es un texto pre-psicoanalítico, puesto que no se trata sobre el estudio de lo inconsciente, aunque ciertamente la neurosis es, digamos, la condición médica que atraviesa toda la obra de Sigmund Freud, de principio a fin. Ajá. Repito, las consideraciones que siguen no aspiran a otro valor que al de una primera tentativa, cuyo enjuiciamiento no deberá influir en la admisión de los hechos descritos en los apartados anteriores. Por otra parte, la admisión de la, entre comillas, teoría de la neurosis de angustia, que vamos a intentar desarrollar, se hace aún más difícil por el hecho de no constituir sino un fragmento de una más amplia exposición de las neurosis. Es decir, tenemos neurosis de angustia, pero esa no es toda la neurosis, sino es solo una de muchas neurosis. Ajá. Vamos a continuar. Lo que hasta aquí llevamos dicho sobre la neurosis de angustia abarca ya algunos extremos que nos permiten penetrar un tanto en el mecanismo de esta neurosis. Así, en primer término, la sospecha de que puede tratarse de una acumulación de excitación y además el hecho importantísimo de que la angustia en la que se basan los fenómenos de la neurosis no es susceptible de una descarga psíquica, es decir, a ver, despacio. Acumulación de excitación. Estamos hablando, primero que nada, desde términos médicos. El cuerpo se excita, el cuerpo es capaz de guardar energía. Ajá. Cuerpo. Segundo, la angustia no es susceptible de una descarga psíquica. ¿A qué nos referimos con esto? Podemos decirlo así. La angustia es una particular energía psíquica que no encuentra forma de trabajarse mentalmente, trabajarse psíquicamente. Ahorita lo estoy tratando de describir a partir de otras palabras que no están en el texto, pero tratando de aproximarme al fenómeno. Ajá. La angustia no es una preocupación que nosotros podamos aliviarnos mediante el pensamiento. Ajá. No es susceptible de una descarga psíquica, pero, ¿y una descarga física? Ajá. Porque aquí Freud está hablando de acumulación de excitación. ¿Y dónde estamos excitados, queridas, queridos? En el cuerpo y en lo psíquico. Ajá. Es decir, aquí ya podemos hablar de un dualismo, mente-cuerpo. Ajá. Y aún así, de una relación entre estas dos partes, entre estos dos elementos humanos, la mente y el cuerpo. Ajá. Por supuesto, ahorita te recuerdo, estamos estudiando un texto de un Freud jovencito, pero no está de más echarle un ojo a Pulsiones y Destinos de Pulsión. Se los dejo en la descripción. Ajá. Continuamos. Una descarga sería, por ejemplo, posible si la base de la neurosis de angustia fuera un sobresalto único o repetido, un sobresalto justificado, que constituyera desde su ocurrencia la disposición a la angustia, pero no es este el caso. Es decir, una descarga sería posible en caso de que un evento fuera real y ese evento nos permitiera identificar una fuente y un método de descarga. Ajá. Por ejemplo, si yo llego de la escuela con pésimas calificaciones, le entrego a mi padre la boleta de calificaciones y mi padre me recibe a cachetadas, entiendo. Ajá. Hay una lógica. Sin embargo, si yo llego después de un día de escuela, como sea que me haya ido,
bien o mal, buen estudiante, mal estudiante, pero mi padre siempre me recibe a cachetadas, entonces, aún así, también tengo una fuente de mi preocupación, una fuente de mi temor. Y entonces, ¿por qué yo tendría que llegar a presentarme frente a mi padre? Lo evito, nunca más. Y sin embargo, si a veces mi padre me da cachetadas, sin importar lo que yo haga, bien, mal, si yo sea animoso, si yo sea triste, independientemente, a veces me pega porque estoy feliz, a veces porque estoy triste, no hay una lógica, entonces me angustio. Ajá. Y estoy poniendo una fuente, aunque ciertamente dentro, digamos, la relación con esta fuente de angustia, digamos, mi padre, también incluye eventos lindos. Ajá. Llego llorando, mi padre me consuela, mi padre me busca tranquilizar. Al día siguiente yo llego llorando y mi padre me parte la boca a golpes. Y al día siguiente vuelvo a llegar llorando y mi padre es el hombre más dulce del mundo. ¿Me explico? Ajá. No hay arriba ni abajo, no hay izquierda o derecha, antes o después. Simplemente, ¡pum!, tengo miedo. ¿De qué? No sé. Puedo decir que mi padre, pero también lo quiero, pero también quiero estar con él, quiero compartir mi vida, mi opinión, mis hechos con él. Ajá, por ejemplo. Ahorita, claro está, yéndonos a una angustia pura, no hay papá, no hay mamá, simplemente hay miedo. Ajá. Hay preocupación, aunque no sabemos de qué, cuándo, por qué, a dónde. Ujú. Dice el texto. A causa de un sobresalto único puede adquirirse una histeria o una neurosis traumática, nunca una neurosis de angustia. Es decir, fíjense, hay un evento único. Ese nos puede llevar a una histeria o a una neurosis traumática, pero no a una neurosis de angustia. ¿Me explico? Ajá. No hay evento. Al principio, viendo resaltar en primer término, entre las causas de la neurosis de angustia, el coitus interruptus, creíamos que la fuente de la angustia continua, perdón, la fuente de la angustia continua podría hallarse en el miedo repentinamente experimentado en cada acto carnal de que la técnica preventiva fracase y se originara un embarazo. Aquí, alto. Nuevamente, son aproximaciones. Aquí no hay algo acabado. Aquí, dice Freud, creíamos, pensábamos, la neurosis de angustia se debe a que la gente no quiere embarazarte y practica una técnica, ¿cómo se dice? Eh, prevenir el embarazo. Tiene una palabra, no me acuerdo ahorita. Bueno, dejémoslo así. eh, Interrumpir la relación sexual y eso pensábamos era la fuente de la angustia. Ajá, porque no querían tener un embarazo. Pero más tarde descubrimos que este estado de ánimo del hombre o de la mujer durante el coito interrumpido carece de toda relación con la génesis de la neurosis de angustia y que las mujeres a las que no asusta la posibilidad del embarazo se hallan tan expuestas a la neurosis como aquellas otras a las que tal posibilidad espanta. Aquí, queridas, queridos, ¿por qué una persona tendría miedo a embarazarse, a ser papá o mamá? Ajá. Porque una persona, ya no digamos se espante, sino esté aterrado ante esa posibilidad. Aterrado. Y aún así quiera tener relaciones sexuales. ¿Se entienden? Ajá. Hay un contraste. Hay, por supuesto, dos estados en los cuales uno de ellos es placentero, sí, pero se ve opacado por el pavor que puede traer el segundo estado. Ajá. Ahorita repito, aquí no hay inconsciente. Aquí simplemente Freud está buscando relaciones directas. Justamente podemos decir, no las hay. Directas no las hay. Hay que introducir al sujeto.
hay que poner acento en la experiencia corporal y social infantil. Esto es, la sexualidad infantil, esto es, complejo de Edipo, esto es, el núcleo de lo inconsciente. Ajá. Pero eso lo estoy diciendo yo, el texto no lo dice. Y por supuesto, no estoy haciendo esto para avergonzar a un Freud joven, a un Freud que va hacia las teorías, las hipótesis y las prácticas que les estoy mencionando. Dice el texto, el factor decisivo es, en cuanto a al desarrollo de una neurosis de angustia, única y exclusivamente la falta de satisfacción que uno de los cónyuges ha de experimentar en la práctica del coito interrumpido. Nuestro descubrimiento del mecanismo de la neurosis de angustia encuentra apoyo en la observación, aún no mencionada, de que en series enteras de casos se inicia la neurosis de angustia con una patente disminución de la libido sexual, del placer psíquico, haciendo que al comunicar a los enfermos que su dolencia proviene de una satisfacción incompleta, nos respondan todos negando la posibilidad de un tal origen, toda vez que precisamente en los últimos tiempos, viven sin experimentar la menor necesidad sexual. Fíjense, aquí, despacito, y voy por agua. Aquí está el agua, ¿vale? Agüita. Vamos despacio, queridas, queridos. Mm, aquí me llama la atención que Freud habla en plural. Me parece estarse asociando, al menos temporalmente, con Joseph Breuer. Me parece. ¿Mm? Segundo, la neurosis de angustia se inicia con una patente, es decir, una muy obvia disminución del apetito sexual. Es decir, si a mí no me gusta el sexo porque no me da placer, entonces yo puedo decir, estoy bien. Pero es curioso esto. No, 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 ¿cómo cree? Yo ni siquiera tengo necesidad sexual. Ahí ellos lo niegan, pero al mismo tiempo dicen, sí. Pero aquí justamente, esto es algo que he observado y les vengo recordando desde hace tiempo. Cuidadito con el uso de palabras especializadas o ultra especializadas, queridas y queridos. Si ustedes hablan, pero la gente dice entenderlos y al final dicen, perdón, ¿qué? O algo parecido, entonces hay que, como profesionales, como responsables de nuestro trato hacia los demás, verificar desde dónde estamos hablando, ajá, desde qué posición y a quién estamos hablando. Ajá. Dice el texto, y esto también lo digo como psicoanalista poslacaniano. Ajá. ¿Qué tal si yo les hablara en el nombre del Padre, del Hijo y de Lacan? Este, si yo les hablara en términos lacanianos. No, 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 no. Dice el texto. Todos estos indicios, o sea, el hecho de tratarse de una acumulación de excitación, el que, el de que la angustia que probablemente corresponda a dicha excitación acumulada sea de origen corporal o somático, siendo por tanto acumulada excitación somática. Ay, qué feo escribe aquí. El de que esta excitación somática sea de naturaleza sexual, existiendo paralelamente una disminución en la participación psíquica de los procesos sexuales. Todos estos indicios, repetimos, favorecen la sospecha de que el mecanismo de la neurosis de angustia ha de ser buscado en la desviación de la excitación sexual somática de lo psíquico y en un consiguiente aprovechamiento anormal de dicha excitación, es decir, el sexo me deja de interesar porque no me ha dado placer.
Y al mismo tiempo, como el sexo, yo ya no lo vivo como una necesidad, aquellos apetitos que yo he tenido a lo largo de mi vida cobran vida propia. O sí, podemos decir, si yo me olvido de mí mismo, de lo que me constituye, de lo que me conforma, eso de lo que yo me olvido se va a independizar de mi voluntad. Y ahorita lo estoy leyendo así, haciendo una mención superficial de lo inconsciente, lo anímico inconsciente. Ajá. Pero aquí está implícito, podemos decirlo. Ajá. Tengo acumulación de excitación corporal, es decir, mi cuerpo dice, pero mi mente se aparta. Ajá. ¿Por qué? Porque podemos decirlo también. Me he hecho enemigo del placer y no por una religión, no por un dogma, no por mi moral, sino más bien someto a mi moral para que mi moral me cuide, cuide mis intereses, me aparto de aquello que no me ha gustado y al mismo tiempo, eso de lo que yo me aparto se independiza de mí para que tenga un aprovechamiento anormal de dicha excitación. Aprovechamiento anormal. Aquí podemos nosotros citar o hacer una referencia muy leve a un aprovechamiento más allá de la reproducción. Ajá. Tres ensayos de teoría sexual, dice Freud. El objetivo de la sexualidad es la reproducción. Pero, doctor, ¿no se está viendo muy moral? Un poquito. ¿No se está viendo muy biologicista, muy orientado a la biología? Otro poquito. Sí. Pero también, ¿qué es la reproducción? Únicamente la duplicación de los elementos de la especie. Voy a dejar hasta ahí mi comentario. Por supuesto, les dejo tres ensayos de teoría sexual en la descripción. Ajá. Y tres ensayos, estamos hablando también otra obra central y ya totalmente psicoanalítica. Y también la veremos con la traducción de Luis López Ballesteros. Dice el texto. ¿Podemos aclarar algo más? Esta representación del mecanismo de la neurosis de angustia, exponiendo las siguientes consideraciones sobre el proceso sexual, referentes en primer lugar al hombre. El organismo masculino, llegado ya a la madurez sexual, produce, probablemente de un modo continuo, excitación sexual somática. Repito, el organismo produce excitación sexual corporal o somática que periódicamente llega a constituir un estímulo psíquico. Oh, qué curioso. Y aquí lo dijo muy bonito usted. Discúlpeme, atrás yo dije que feo escribe y aquí qué bonito escribe. Periódicamente, a veces, ustedes y yo, hombres, sentimos lo que el cuerpo nos da. A veces, no siempre, dice el texto. Para fijar mejor nuestras ideas, intercalaremos aquí que esta excitación sexual somática se manifiesta bajo la forma de una presión sobre las paredes, provistas de nervios, de las vesículas seminales de manera que al crecer de continuo la excitación visceral, llega un momento en el que vencerá las resistencias opuestas a su llegada a la corteza cerebral y se manifestará como un estímulo psíquico. ¿Qué, qué, qué, qué técnico, doctor Freud? Pero está mal. Bueno, al menos está mal, tal vez no neurológicamente, no lo sé, pero excitación visceral, vesículas seminales. Aquí no es para que me contesten, simplemente para que lo piensen ustedes, chicos y chicas, ¿por qué no? ¿Cómo vivimos la excitación sexual como seres humanos? Ajá. Es, digamos, algo que sienten en la garganta, algo que sienten en el estómago, algo que sienten directo en sus genitales. ¿Cómo? Ajá. Vamos a continuar.
En este momento queda cargado de energía el grupo de representaciones sexuales, aquí ya cambió, dado en la psique y nace el estado psíquico de tensión libidinosa, estado que trae consigo el impulso a hacer cesar dicha tensión. Fíjense, cuerpo. Ujú. Aquí cuando dice representaciones ya está hablando de psique, la mente. Cuerpo y mente. Pero una tal descarga psíquica, psique, representación, ideas, deseo. Una tal descarga psíquica no es posible sino solo por un medio, al que daremos el nombre de acto específico o adecuado. Este acto adecuado consiste para el instinto sexual masculino en un complicado acto reflejo espinal, que tiene por consecuencia la descarga de los nervios antes indicados, nervios viscerales. Ajá. Y en todos los preparativos psíquicos necesarios, perdón, todos los actos psíquicos, todos los preparativos psíquicos necesarios para la producción de tal reflejo. Nada que no sea el acto adecuado puede lograr aquí eficacia. Es decir, nada que no sea el acto específico nos librará de la tensión psíquica. Pues pues la excitación sexual somática se transforma continuamente, una vez alcanzado cierto nivel en excitación psíquica. Tiene que sobrevenir necesariamente aquello que libera a las fibras nerviosas de la presión que sobre ellas gravita, suprimiendo con ello toda la excitación somática de momento existente y permitiendo a la conducción subcortical restablecer su resistencia. Estas palabritas, digo, no quiero yo leerles de anatomía, mostrarles eh, cuadros anatómicos. Simplemente digamos, el cuerpo pide. Ajá. El cuerpo pide y nosotros le damos lo que podemos. Ujú. Pero eso que podemos no necesariamente le dará satisfacción a nuestro cuerpo. Ajá. Dice el texto. No queremos seguir representando de este modo casos complicados del proceso sexual. Nos limitaremos a afirmar que el esquema precedente puede aplicarse también en lo esencial a la mujer. No obstante, el problema que plantean las confusas y artificiales oscilaciones del instinto sexual femenino. También en la mujer hemos de admitir una excitación sexual somática y un estado en el que esta excitación se convierte en estímulo psíquico, en libido, y provoca el impulso hacia el acto específico, el cual se enlaza, al cual se enlaza la sensación de voluptuosidad. Lo que no podemos indicar en la mujer es el proceso correspondiente a la distensión de las vesículas seminales. Básicamente, y fíjense, aquí lo estoy leyendo así, la relajación de vesículas seminales, eh, la descarga orgásmica. Ajá. Dice el texto. Dentro de los límites de esta descripción del proceso sexual, podemos integrar la etiología, es decir, el origen, tanto de la neurastenia auténtica como de la neurosis de angustia. La neurastenia surge siempre que la descarga adecuada o el acto adecuado es sustituida por otra menos adecuada. Esto es, siempre que el coito normal en condiciones favorables queda sustituido por la masturbación o la polución espontánea. Aquí entiendo polución espontánea, eyaculación precoz. Ajá. A la neurosis de angustia llevan todos aquellos factores que impiden la elaboración psíquica de la excitación sexual somática. Los fenómenos de la neurosis de angustia surgen por el hecho de que la excitación sexual somática, desviada de la psique, se gasta subcorticalmente en reacciones nada adecuadas. Intentaremos comprobar ahora si las condiciones etiológicas antes expuestas de la neurosis de angustia dejan reconocer el carácter común que hubimos de atribuirles.
Para el hombre, hemos fijado como primer factor etiológico la abstinencia. Consiste esta en la renuncia al acto específico que, en todo caso, sigue a la libido. Una tal renuncia tendrá dos consecuencias: la acumulación de excitación somática, de excitación corporal, y la desviación de la misma por caminos distintos por los cuales espera hallar una descarga antes que por el que pasa por la psique. Ajá. Resultará así que la libido disminuirá y se exteriorizará la excitación subcorticalmente en forma de angustia. Cuando la libido no disminuye o es gastada la excitación somática en poluciones espontáneas o cesa de producirse al ser rechazada, puede surgir todo menos una neurosis de angustia. Aquí, por ejemplo, queridas, queridos, no se menciona el papel de la masturbación. Poluciones espontáneas. La masturbación ciertamente no es una polución espontánea. Se procura, se cuida. Ajá. Esa polución, esa descarga. Ajá. Dice el texto. Ay, por supuesto, cuando Freud escribió esto, no había pornografía o menos, o al menos no como la conocemos hoy con la amplia distribución a través de Internet. Ajá. Dice el texto. La abstinencia es igualmente el factor eficiente en el segundo grupo etiológico, o sea, el de la excitación frustrada. El tercer caso, el del coito interrumpido realizado cuidando de que la mujer llegue a la satisfacción, actúa perturbando la disposición psíquica al curso sexual de introducir, junto a la labor de dominar el efecto sexual, una distinta labor psíquica, produciendo así una desviación de la psique. Esto está también complicado. Básicamente, si tú, por ejemplo, siendo hombre, llevas a que tu pareja, una mujer, tenga un orgasmo antes que tú, es poco probable que desarrolles una neurosis de angustia. Ajá. Lo estoy, digamos, como que traduciendo aquí. También esta desviación psíquica hace desaparecer paulatinamente la libido, siguiendo entonces el proceso. A partir de este punto, el mismo curso que en el caso de la abstinencia. La angustia que surge en la edad crítica del hombre precisa distinta explicación. En este caso no hay disminución de la libido, pero en cambio tiene lugar, como durante el periodo climatérico de la mujer, un incremento de la producción de excitación somática tan considerable que la psique resulta relativamente insuficiente para dominarla. Básicamente, aquí no sé si lo notan, el deseo está justamente entre la demanda y la experiencia, entre lo que la vida me expone y lo que yo he obtenido de la vida. Ajá. Y por supuesto, hablamos de una angustia cuando ciertamente la energía que nace del cuerpo no tiene un curso establecido. Y con curso establecido, hablo de una posibilidad, digamos, de interacción con uno mismo, de interacción con nuestra energía propia. Ajá. Esta energía o estas posibilidades se van modificando con el tiempo, con nuestros propios recursos físicos, sociales e incluso psicológicos o psíquicos. Ajá. Está un poco técnico el texto, pero vamos a hacerlo lo más sencillo posible. La subordinación de las condiciones etiológicas en la mujer vis- al punto de vista indicado no opone tampoco grandes dificultades. Es decir, aquí estamos hablando del hombre, pero podemos extender nuestras observaciones también a la mujer. Ajá. El punto es no tanto saberse controlar, sino conocerse y hacer uso de nuestros propios recursos. Ajá. Para aprovechar esa energía
que no solo está ahí, sino que podemos ver a lo largo de nuestra vida subir en su intensidad o disminuir su intensidad, sentirla disminuida esa intensidad. Ajá. Dice el texto. El caso de la angustia virginal es especialmente claro. En él no se hallan aún suficientemente desarrollados los grupos de representaciones a los que ha de enlazarse la excitación sexual somática. En las recién casadas, fíjense, antes de continuar, las chicas vírgenes y aún los chicos vírgenes, aquí tiene mucho que ver este fenómeno de los incel. ¿Qué van a pensar de experiencias corporales que no han tenido? Puede ser que lo deseen intensamente y ya que conocen el sexo dicen, no era lo que yo pensaba, ahora ahora tendré un celibato voluntario, ¿no? No involuntario, sino más bien ya con conocimiento de causa. Ajá. O puede ser que se abandonen, ajá, que esa experiencia corporal los aplaste de tal manera que nunca logren recuperarse y simplemente lo hagan sin querer, lo hagan sin placer, en lo cual también hay una pena, hay una pérdida. Ajá. Repito, en las recién casadas anestésicas, la angustia no surge sino cuando las primeras cohabitaciones, los primeros sexos, despiertan una magnitud suficiente de excitación somática. Recién casadas anestésicas, justamente. Ok, aquí, virginales. Qué emoción, voy a conocer el sexo. Y de repente, no siento nada. No me da placer. El sexo no me da placer. Y por supuesto, puede o no haber angustia. Las primeras experiencias sexuales, chicas, chicos, suelen ser bastante ridículas, puedo decirlo. Bastante diferentes a lo que esperábamos. Ajá. Por supuesto, imagínense esto, les repito, en tiempos de Freud no existía el Internet, en tiempos de Freud, cuando escribió esto, la pornografía no circulaba como en nuestros tiempos. Nosotros, por la pornografía, tenemos ideas específicas del sexo. Y hablo de nosotros no como hombres, no como mujeres, sino nuestra generación, nuestros niños incluso tienen una idea muy fantasiosa del sexo, del coito, como si el sexo fuera algo, ¿cómo decirlo? Casi hasta inhumano, casi mecánico. Ajá. No hay un antes, no hay un después, simplemente sexo. No son capaces, digamos, de relacionarse, muchos jóvenes, con su propio cuerpo antes de con la relación sexual. Y eso es curioso. Conocen más las escenas, las prácticas que les gustaría repetir que su propio cuerpo. No hay una elaboración de las fantasías que las llevan a esas escenas, a esas prácticas. Y por supuesto, con el tiempo, el deseo decae. No hay una relación entre el sexo y el sujeto. El deseo se pierde. Y esto no es culpa de la pornografía, es el uso que le damos a ella. Ajá. Es el papel que le hemos asignado y donde la hemos puesto. Vamos a continuar, queridas y queridos. Allí donde faltan los signos locales de una tal excitabilidad, falta también la angustia. El caso de la eyaculación precoz y el coito interrumpido. Estoy leyendo el latín en español, ¿vale?
Se explica análogamente como en el hombre, por el hecho de ir desapareciendo paulatinamente el interés o la energía sexual correspondiente al acto psíquicamente insatisfactorio, mientras que la excitación correlativa es gastada subcorticalmente. Aquí, dicho, y quiero que le pongan atención a esto, como cogemos, como tenemos relaciones sexuales, pero no nos sentimos amados, el sexo pierde sentido. ¿Qué tal? Psíquicamente insatisfactorio. Fíjense, con esta interpretación introduje en un texto muy técnico otra forma de leer la satisfacción psíquica. Ajá. Hombres no solo quieren amar, no solo quieren también sentirse amados. Los hombres queremos amar y sentirnos amados. Aunque también el papel del amor, dar amor en la masculinidad sigue siendo importante. Ajá. Para el año 2025 esto puede cuestionarse, pero no me equivoco del todo al menos. Y por supuesto, mujeres, amar y ser amadas. Y no estoy hablando tanto de una concepción del amor romántico. El amor puede ser incluso hasta sentido como molesto para el que ama y para el que recibe el amor. Pero como un acto psíquico, no deja de aparecerse. Quiero ser tuyo y quiero que tú seas mía. Por ejemplo, dice el texto, en la mujer es más rápida y más difícil de suprimir que en el hombre la salida de un extrañamiento entre lo somático y lo psíquico durante el curso de la excitación sexual. A ver, podemos decir, la mujer siente más. A la mujer también culturalmente le es más fácil expresar lo que siente. Ajá. Y eso incluye lo que le excita sexualmente. Ajá. Por supuesto, como hombres no estamos acostumbrados, por supuesto, esto puede variar infinitamente de hombre a hombre, a hablar lo que nos guste y lo que no. Ajá. Simplemente queremos hacer. Pero por favor, chicos, acostúmbrense a hablar. Encuentren a alguien con quien les sea satisfactorio el habla, escuchar y ser escuchados. Continúa el texto. El caso de la viudez o la abstinencia voluntaria y el de la edad crítica se resuelven en la mujer lo mismo que en el hombre. Si bien en el de la abstinencia viene a agregarse la represión intencionada del círculo de ideas sexuales, represión a la que con frecuencia se ve obligada la mujer abstinente, que lucha contra la tentación. Aquí, por supuesto, esta es una posibilidad, queridas, queridos, la tentación, digamos, la inclinación, las ganas de. No casemos a Freud con una religión. Ajá. Dice el texto. Análogamente, en la época de la menopausia, ha de intervenir también la repugnancia que la mujer ya envejecida siente contra el exagerado incremento de su libido. Libido, energía sexual, interés sexual. Ajá. También las dos condiciones etiológicas o de origen expuestas en último lugar parecen subordinarse sin dificultad a nuestro nuevo punto de vista. La tendencia la tendencia a la angustia de los masturbadores que han llegado a enfermar de neurastenia. Se explica por la facilidad con que estos sujetos
pasan al estado de abstinencia, entre comillas, después de hallarse habituados durante mucho tiempo a proporcionar a toda excitación somática, porque por pequeña que fuese su magnitud, una descarga, si bien defectuosa. Es decir, cuando un joven, chico o chica, tiene por hábito masturbarse frente a la menor provocación, no va a poder manipular su excitación sexual. No va a poder enfrentarse no tanto al mundo, sino a lo que el mundo despierta en él o en ella. ¿Esto quiere decir que la masturbación es mala? No, simplemente no en exceso. Acostumbrémonos simplemente a estar frente a otros. Acostumbrémonos a buscar manejar nuestra excitación. Ajá. Disfrutar no de la descarga, sino de la acumulación de energía, la acumulación de excitación. Ajá. Pero fíjense, ¿qué sentido tendría, qué sentido tendría ver pornografía si no llegamos al orgasmo? Justamente convivir con nuestra excitación. ¿Se fijan? No es una cuestión de condenar toda la pornografía o condenar la masturbación o condenar el orgasmo, condenar el placer. Se trata de sabernos sostener en el uso de nuestra energía. ¿Por qué? Porque la convivencia humana así nos lo demanda. Hay que saber soportarnos a nosotros mismos y por supuesto entre nosotros, dice el texto. Por último, el caso final, o sea, la génesis, el origen de la neurosis de angustia a consecuencia de una grave enfermedad, de un esfuerzo agotador, de una larga asistencia a un enfermo, etcétera, resulta explicable por el hecho de que la desviación de la psique, de la mente, la hace insuficiente para dominar la excitación somática, es decir, podemos simplemente cansarnos al punto tal que no podemos manejar nuestra propia energía. Labor que se plantea de continuo. Sabemos ya cuán extraordinariamente puede disminuir la libido en estas condiciones, siendo estos casos un acabado ejemplo de neurosis que, si bien no presenta un origen sexual, muestran en cambio un mecanismo de este orden. De este orden, permítanme, agüita. La teoría aquí expuesta presenta, en cierto modo, los síntomas de la neurosis de angustia como sustitutos de la acción específica omitida sobre la excitación sexual. En su apoyo, recordemos ahora que también en el coito, en la relación sexual normal, se gasta secundariamente la excitación en diversos fenómenos físicos, tales como palpitaciones, aceleración del ritmo respiratorio, sudores, congestión, etc. En el correspondiente ataque de angustia de nuestra neurosis, nos hallamos ante tales fenómenos físicos separados del coito e intensificados, es decir, el ataque de angustia, el ataque de una neurosis simula los efectos corporales de la relación sexual, del coito, simula. ¿Ah? Podría preguntársenos aún por qué la falta de capacidad psíquica para dominar la excitación sexual conduce al sistema nervioso al singular estado afectivo, constituido por la angustia. A esta pregunta contestaremos que la psique es privada por el afecto de angustia cuando se siente incapaz de suprimir por medio de una reacción adecuada un peligro procedente del exterior y cae en la neurosis de angustia cuando se siente incapaz de hacer cesar la excitación sexual nacida del cuerpo o nacida dentro de sí mismo. Ajá. Se conduce, pues, como si proyectase dicha excitación al exterior. Hermoso, la mente trabajando, queridas, queridos. El afecto y la neurosis a él correspondiente se hallan en íntima relación.
siendo el primero la reacción a una excitación de afuera, exógeno, del ambiente. Ajá. Y la segunda, la reacción a la excitación endógena. Exógena de fuera, endógena de adentro. Ajá. Repito, el afecto, lo que siento por lo que vivo. La neurosis, lo que hago por lo que siento. Ajá. El afecto es un estado rápidamente pasajero y la neurosis un estado crónico de tiempo, podemos decir casi permanente, casi, pues la excitación de afuera actúa como un impulso único y la excitación de adentro como una fuerza constante. El sistema nervioso reacciona en las neurosis contra una fuente de excitación interior y del mismo modo que en el afecto correspondiente contra una excitación análoga exterior. Análoga es decir, parecida. Ajá. Inciso D, es la última, queridas y queridos, últimas dos páginas. Ajá. Relaciones con otras neurosis. Hablando de la relación de angustia, la neurosis de angustia con otras neurosis. Expondremos aún algunas observaciones sobre las relaciones de la neurosis de angustia con otras neurosis. Los casos más puros de neurosis de angustia son también casi siempre los más marcados. Estos casos se dan en sujetos jóvenes y potentes, cuya enfermedad data de fecha próxima, es decir, se originó hace poco, y presentan una etiología unitaria. De todos modos, es más frecuente la aparición al mismo tiempo conjunta y simultánea de síntomas de neurosis de angustia y otros de neurastenia, histeria, melancolía o neurosis obsesiva. Si ante esta mezcla clínica nos retrajésemos de reconocer a la neurosis obsesiva el carácter de unidad independiente, tendríamos también que renunciar, obrando consecuentemente, a la separación tan trabajosamente lograda de la histeria y la neurastenia. Con respecto al análisis de la neurosis mixta, podemos sentar el siguiente importante principio. En todo caso de neurosis mixta puede descubrirse la existencia de una mezcla de varias etiologías o orígenes específicas. Orígenes específicos. Esta multiplicidad de factores de origen, condición de la neurosis mixta, puede establecerse de un modo causal. Por ejemplo, cuando una nueva acción nociva viene a sumar sus afectos a los de otra ya existente. Tal será el caso de una mujer histérica que al cierto tiempo de su matrimonio comienza a practicar el coito interrumpido y añade entonces a su histeria una neurosis de angustia. O el de un masturbador que su práctica lo ha llevado a la neurastenia y al que las excitaciones frustradas de un noviazgo posterior hacen contraer como nueva enfermedad una neurosis de angustia. En otros casos, la multiplicidad de factores de origen no obedece a la causalidad, siendo uno de tales factores el que ha hecho entrar en acción al otro. Así, una mujer con la que una mujer con la que su marido realiza coito interrumpido sin preocuparse de su satisfacción y que se ve obligada a masturbarse después del coito, insatisfactorio para acallar la penosa excitación residual. Está sujeto a más de los síntomas de la neurosis de angustia, fruto de la práctica del coito interrumpido, mostrará otros neurasténicos, otros productos neurasténicos, otros síntomas neurasténicos, producto de la masturbación. O también, la excitación residual del coito interrumpido provocará en la sujeto ideas voluptuosas, contra las cuales querrá defenderse y contraerá así, a más de la neurosis de angustia, representaciones obsesivas. Por último, la práctica del coito interrumpido le hará perder el amor a su marido y experimentar una nueva inclinación que mantendrá cuidadosamente secreta, mostrando entonces una mezcla de neurosis de angustia e histeria. Una tercera categoría, en una tercera categoría de neurosis mixtas, es aún más íntima la conexión de los síntomas, siendo
una misma condición etiológica o de origen, la que inicia regular y simultáneamente las dos neurosis. Así, la súbita revelación sexual, causa de la angustia virginal, engendra siempre también histeria. Y la inmensa mayoría de los casos de abstinencia voluntaria se enlazan desde un principio con representaciones obsesivas. Representaciones obsesivas es lo mismo que al día de hoy el pensamiento intrusivo. Ajá. Dice el texto. Igualmente, el coito interrumpido sin satisfacción para el hombre no puede engendrar nunca, a nuestro parecer, una neurosis de angustia pura, sino siempre una mezcla de neurosis de angustia y neurastenia. De estas reflexiones resulta que es necesario diferenciar también de las condiciones etiológicas de la aparición de las neurosis de angustia, de las neurosis, sus factores etiológicos específicos. Las primeras, por ejemplo, el coito interrumpido, la masturbación y la abstinencia, presentan aún múltiples facetas y cada una de ellas puede producir distintas neurosis. Solo los factores de origen de ellas abstraídos, de ellas diferenciados, identificados, tales como la descarga inadecuada, la insuficiencia psíquica y la defensa con sustitución, poseen una relación específica e inequívoca con la etiología de cada una de las diversas grandes neurosis. Lo que respecta a su esencia, muestra la neurosis de angustia interesantísimas coincidencias y disparidades, diferencias, con las otras grandes neurosis, especialmente con la neurastenia y la histeria. Con la neurastenia comparte un importantísimo carácter, el de radicar la fuente de la excitación, o sea, el motivo de la perturbación, en el terreno corporal y no en el psíquico, como sucede en la histeria y en la neurosis obsesiva. Ajá. Fíjense, neurastenia, la fuente de la excitación y motivo de la perturbación, el motivo de la molestia, el cuerpo. Ajá. Mientras que en la neurosis histérica y neurosis obsesiva, la fuente de la excitación está en la mente, en el pensamiento, en el sentimiento. Por lo demás, se advierte más bien una especie de oposición entre los síntomas de la neurastenia y los de la neurosis de angustia, oposición que puede expresarse brevemente con la antítesis, acumulación o disminución de la excitación. Esta antítesis, esta frase, no impide que las dos neurosis se mezclen entre sí, pero se muestran en el hecho de que en ambas los casos extremos son también los más puros. Con la histeria muestra la neurosis de angustia una serie de coincidencias sintomatológicas aún poco estudiadas, coincidencias de síntomas, ¿vale? La aparición de los fenómenos, bien como síntomas duraderos, bien en ataques, bien en parestesias agrupadas a modo de aura, las hiperestesias y puntos sensibles, que se muestran en ciertos sustitutos del ataque de angustia en la disnea y en el ataque cardíaco. La intensificación de los dolores, quizás orgánicamente justificados por medio de la conversión histérica, es decir, transformación del problema psíquico en un problema somático. El dolor emocional se convierte en dolor físico. Ajá. Estos y otros caracteres comunes hacen incluso suponer que mucho de lo que atribuimos a la histeria debería hacerlo a la neurosis de angustia, pasando al mecanismo de ambas neurosis en cuanto hasta ahora nos ha sido posible descubrirlo, hallamos ciertos caracteres que nos permiten considerar la neurosis de angustia como la contrapartida somática de la histeria. ¡Wow! Tanto en una como en la otra, se trata de una acumulación de excitación, paridad en la que se basa quizá la analogía antes descrita de los síntomas. En ambas se da también una insuficiencia psíquica, a consecuencia de la cual surgen procesos somáticos anormales. Por último, también en las dos surge, en lugar de una elaboración psíquica, una desviación de la excitación hacia lo somático. Eso está fascinante, eso es fabuloso.
con la única diferencia de que la excitación en cuya desviación se manifiesta la neurosis es en la neurosis de angustia puramente somática, la excitación sexual somática, y en la histeria psíquica provocada por un conflicto psíquico, ajá, un, un choque de ideas. No podemos, pues, extrañar que la histeria y la neurosis de angustia se combinen regularmente entre sí, como sucede en la angustia virginal o en la histeria sexual, ni que la histeria tome de la neurosis de angustia toda una serie de síntomas. Estas últimas relaciones de la neurosis de angustia con la histeria proporcionan un nuevo argumento para la necesidad de separar la neurosis de angustia de la neurastenia, pues rechazando esta separación, no podemos tampoco mantener la diferenciación que tan imprescindible nos es entre la neurastenia y la histeria. Fin del texto, queridas y queridos. Están viendo en pantalla el texto que comenzaremos el próximo lunes. Por supuesto, es un texto que hace referencia a otro texto que, si no lo tenemos en la traducción de López Ballesteros, se las dejaré en la edición Amor Rorto. Ajá. Y también este es un texto que ya vimos, pero lo volveremos a ver. Ajá. Realmente me emociona, queridas y queridos, porque todo este trayecto nos llevará tarde o temprano. ¡Oh, oh, 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 oh! Esto, nos faltan dos. Otro texto y luego proyecto de una psicología para neurólogos. Un texto apócrifo. ¡Uy, qué emoción! Queridas, queridos, y yo estaba esperando encontrar la interpretación de los sueños. Me encontré algo también muy lindo. Dejamos hasta aquí, queridas, queridos. Nos vemos el miércoles de Melanie Klein, viernes de Vida y Obra de Sigmund Freud, y el próximo lunes comenzaremos el texto que espero terminarlo en un video porque ya quiero empezar el proyecto. Pero, queridas, queridos, cuídense. Bye.